El tema de hoy rompe con el esquema de nuestra serie, que es encuentros con personajes de los evangelios que iluminan nuestro andar, porque no vamos a meditar en un encuentro, sino en un periodo de 30 años, de los cuales las escrituras guardan silencio, excepto por un incidente. Pero a pesar de lo poco que se nos informa, hay enseñanzas y ejemplos profundos. Después de haber estado en Belén y cumplir con los ritos del templo en Jerusalén y refugiarse temporariamente en Egipto, la Biblia dice que la familia del Señor, después de cumplir con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Nazaret, que era su ciudad en Galilea. El niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios reposaba en él. Se inicia aquí un largo y silencioso periodo de crecimiento. En lo físico, el Señor se fortalecía. En lo intelectual, se llenaba de sabiduría. En lo espiritual, maduraba la gracia del Padre que estaba sobre él. Pero antes de considerar este pasaje, permíteme que te pregunte, ¿cómo estás espiritualmente? ¿Te sientes desinflado, desinflada, abatida, hecha pedazos? Estos interrogantes me llevan a la figura de un globo, porque a veces pienso que nuestra vida espiritual es como un globo que depende del aire que le soplamos. Hay quienes se inflan y se desinflan. Se inflaron en algún encuentro espiritual y se vinieron abajo y ahora están esperando otro evento así para volver a inflamar su espíritu. Son los cristianos que están en casa de experiencias, de emociones. Es hermoso tener experiencias espirituales gloriosas y alimentan nuestro ser, pero son regalos especiales que no proveen la sustancia necesaria para todo nuestro crecimiento y madurez. Hay quienes están amedrentados y desinflados y se cuestionan la fe, a Dios y a sí mismos. Se desinflaron por desgaste o explotaron bajo mucha presión. Pero si me permites la alegoría, otra vez, el problema no es con el globo, el problema es cómo impartimos aire a nuestra vida espiritual para que se mantenga vital y fuerte. Si meditamos en el encuentro y en este relato del Señor de los 30 años de silencio, vemos que allí aparecen los pilares espirituales sobre los cuales fundó su vida y fueron las prácticas y disciplinas que le permitieron sobrevivir y sobrellevar 3 años de abandono, traición, malentendidos, persecución y hasta la muerte. En esos 30 años, el Señor, que era Dios, aprendió que la grandeza espiritual y la madurez en la fe se construyen y se cultivan en lo cotidiano, donde nadie nos ve, en el anonimato. Dijimos al principio que este pasaje nos enseña que Jesús, al retornar con sus padres a Nazaret y ser parte de una familia, fue creciendo en estatura. Ya lo imaginamos dando estirones y engrosando sus músculos. También crecía en el conocimiento. Si bien él había sido el autor de la ley, también se sometió a estudiar las Escrituras, y ejemplo de esto vemos cuando a los 12 años los padres lo perdieron en Jerusalén y lo encontraron después de 3 días conversando entre teólogos y doctores, a quienes escuchaba y les hacía preguntas. También en ese mismo incidente, cuando María lo encuentra y en el típico susto y angustia de una madre que estaba preocupada al no encontrarlo, le reprocha y le dice, ¿dónde te metiste? Pero allí Jesús le recuerda que su prioridad era ocuparse de los negocios de Dios. En otras palabras, su relación y el hacer la voluntad de Dios eran su prioridad. En este incidente de Jesús a sus 12 años en el templo vemos que para él era prioritario conocer las Escrituras y someterse a la voluntad de Dios. El pasaje termina volviendo a recordarnos que Jesús regresó a Nazaret,
donde se sujetó a sus padres. Y aquí también encontramos un principio espiritual, el de la sujeción, el de aprender a vivir bajo normas, el de no ser espíritus libres que manejan su vida como quieren y se ofenden cuando alguien los corrige y que siempre salen diciendo, pero yo. A veces necesitamos entender la importancia de lo que es sujetarse a normas y autoridades. Por último, dice que crecía en gracia para con Dios y con los hombres. El impartir gracia es una virtud que se ejercita en lo diario, al preguntarnos qué significa brindar gracia en esta relación, en esta decisión, en esta conversación. ¿Cómo estás espiritualmente? ¿Añorando volver a henchir tu alma y corazón con otra experiencia espiritual como una inyección de vigor? ¿Estás desinflada? Te pregunto, ¿cómo anda tu diario caminar con Cristo? ¿Tomas tiempo para crecer como el Señor en la sabiduría de la palabra? ¿Buscas hacer la voluntad de Dios en tus decisiones? ¿Estás sujeta a una autoridad espiritual o estás en espíritu de rebeldía? ¿Buscas impartir gracia en tus relaciones? Nuestra vida espiritual se inflama con diarios soplidos de Dios a través de nuestra cotidiana relación con Él. Te garantizo que no necesitarás andar saltando de experiencia en experiencia y, además, aunque sufras las más fuertes presiones y adversidades, no te vas a desinflar. Que tú y yo, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor, aprendamos que la grandeza espiritual y el servicio a Dios productivo es fruto de nuestras decisiones en el silencio cotidiano.